Muy buenos días, querido chef Luis Carlos, ¿cómo estás? Y tenemos una gran invitada, ya desde casa, Valeria Szymanski, que nos visita de la Asociación Mexicana de Diabetes, porque el día de hoy nos traes una receta avalada por la asociación, ¿verdad? Exacto, como todos los martes. Eso es toda una deliciosa ensalada de espinaca, chef. Sí, ¿cómo lo es? Oye, ¿y es cierto esto de el mito, ¿no? De comer la espinaca y que hace que nos pongamos fuertes, como Popeye. Como Popeye. ¿A poco no? Pues sí, ¿no? Se supone que sí. Sí, es como muy... aporta muchísimo, ¿no? Sí, tiene muchos nutrimentos, pero no por eso nos vamos a poner fuertes. Hay que también echar el ejercicio. Sí. O por lo menos a los niños, pues por lo menos así dices, bueno, Sí. pues me voy a poner como Popeye y como la espinaca que es más Ya fácil que se la ayuda. coma, Sí, ¿no? a mi hijo no le gustaba y le puse Popeye y ya se le come. Ah, ¿ya ves cómo sí funciona? Se ayuda. Sí, está bueno ese psicológico, truco. aunque Sí, sea. Sí. Oye, vamos a compartirles pues los ingredientes, ¿no? De esta ensalada que es fresca ahora ya que empezamos con esta temporada de calor, ¿no? Sí. Es mejor comer Se antoja alimentos más. frescos. Vamos a compartirle los ingredientes. Árale. Ahí están apareciendo ya los ingredientes para esta ensalada de espinaca que es para 2 personas. Y vamos a necesitar 4 tazas de espinacas, Una taza de uva sin semilla, 4 cucharadas de ajonjolí tostado 50 gramos de queso panela en cubos, un pepino, y para el aderezo, si usted si usted quiere, le gustan Sí, los sí. aderezos, 3/4 de taza de yogur natural sin azúcar y también eneldo al gusto. ahí está, es muy fácil, Aquí, sencillo, está fácil. Sí. pocos ingredientes. Y yo sí creo que vamos a poner como Popeyes. Sí. Sí, está diferente. Con el aderezo de yogur va a quedar buena. Eso es todo, muy bien. Ahí está, se lo voy a repetir nuevamente. 4 tazas de espinacas, 1 taza de uva sin semilla, 4 cucharadas de ajonjolí tostado, 50 gramos de queso panela en cubos, un pepino y para el aderezo 3/4 de taza de yogur natural sin azúcar y eneldo al gusto. Valeria, cuéntanos. Sabemos que, bueno, pues es martes de receta que nos proporciona la Asociación Mexicana de Diabetes, pero también tu visita tiene otro objetivo. Yo quiero que nos lo compartan porque es importante Sí. reconocerlo. Estamos aquí también para hablarles del Día Mundial de la Salud, Sí. que se celebra este jueves 7 de abril. Se celebra todos los años en 7 de abril. Y bueno, para conmemorarlo de forma más grande, hablamos de que es la Semana Mundial de la Salud. Este día se celebra específicamente porque hace bastantes años se fundó la Organización Mundial de la Salud en 1948. Entonces se fundó un 7 de abril y cada año la Organización Mundial de la Salud va cambiando el tema. El año antepasado, me parece, o en 2014, fue enfermedades transmitidas por vectores, como son las que transmiten los mosquitos, etcétera. Sí. Así va cambiando. Este año se escogió la diabetes y esto tiene un sentido como por qué se elige, ¿no? Y es por la gran pandemia que significa la diabetes hoy en día. Claro. Entonces, la idea del Día Mundial es concientizar sobre el tema y ampliar la prevención y el buen control. Ok, pues ahí está, ya ves. Cómo es importante buenísimo, cuidar, sí. claro, la No, muy alimentación y importante, sí. reconocer también, por supuesto, la labor que hace la Asociación Mexicana de Diabetes en conjunto con otras asociaciones a nivel mundial, ¿no? Sí. Claro Exacto. está. Sí. Oye, ¿qué estás haciendo, chef? A ver, cuéntame. No, estoy aquí acomodando. Tú te estás un poco, adelantando. yo estoy siguiendo, sí, ustedes están aquí en el chisme total. Entonces, bueno. No. Ya Mientras. cortaste el queso Ya, en cubitos, nada más, ¿no? bueno, la espinaca la vamos a usar así totalmente cruda. Sí. ¿no? Es, Sí. Yo creo que mucho más sana usarla así en crudo. Si no les gusta como lo crudo, le pueden dar una pasadita en agua caliente, que ya hemos platicado las otras veces. Ponen agua bien caliente y Para la que pasan. se ponga verde. Sí, le quitas ¿verdad? con lo crudo, así tan crudo. Que hay gente que no le gusta muchas veces. Sí, eso sí es cierto. ¿no? Y la espinaca que es medio fuerte, Y la espinaca que ¿no? es fuerte sabor, no es como una lechuga, Claro, ¿no? Que te la puedes comer claro. sin problema. Entonces, una pasita en agua muy caliente, 10, 15 segundos y ya le quitan ese sabor tan Ok, fuerte, ¿no? perfecto. Vamos a picar el queso, tenemos las uvas. Y lo que vamos a hacer es, el yogur le vamos a mezclar en eneldo. Si me ayudas ahí a darle Ok. unas vueltas. ¿Esto lo vertimos acá? Eso es el aderezo que vamos a utilizar. ¿no? Ok. Que está interesante porque mucha gente luego no utiliza como el yogur como aderezo, Exacto. ¿no? Y es ¿Todo el eneldo? importante. La mitad.
Es importante mencionar que sea un yogurt sin azúcar, Ok. porque muchas veces pensamos que el yogurt natural No trae es sin azúcar, ¿y no? azúcar, porque decimos como en un plan de alimentación, sí, yogurt natural. Claro. No, el yogurt natural, el normal, tiene muchísima azúcar añadida, por eso es dulce, porque si no el yogurt por su origen es ácido. Es ácido, sí. Entonces tenemos que encontrar el que diga sin azúcar, o bueno, ya si tenemos búlgaros, podemos hacerlo nosotros y pues queda Ah, eso está más bueno, natural. nuestra propia fabriquita. Estaría bueno, sí. Exacto, luego ya lo vendemos con los vecinos y ya está negocio. Está bueno, sí. Ya venderlo ahí. Oye, estaría bueno, ¿no? En nuestras unidades donde vivamos, ¿no? Sí. Pues ya te pones proveedor de yogur, Ándale. ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Ok. Entonces, bueno, ya nada más es ir Listo. acomodando como todos los ingredientes. Ahí el eneldo le va a dar mucho sabor, tiene un sabor como anisado, ¿no? Como un poquito anís. Sí. El eneldo. Entonces, pues queda muy, muy rico de sabor. Vamos aquí a ir acomodando Este es un poquito como una ensalada estilo griega, ¿no? Exacto, Me sí. parece que... Sí, al poner como el aderezo de yogur queda como tipo griego, ¿no? Está buenísimo. Aparte, sabes que lleva pepino, que también sirve para la hidratación de la piel. Exacto. Tiene muchas propiedades. Esta deliciosa ensalada y fresca para Ok. la temporada de calor. Y Sí, diferente, oye, ahorita ¿no? para el Diferente, También, claro. porque luego nos aburrimos del aderezo César y de Sí, los todos esos. mismos de siempre. Y este que lo hicimos de volada, ¿no? Rapidísimo. Y con dos ingredientes. Con dos la verdad, muy ingredientes. fácil. Pues Valeria Simansky, muchas gracias a ti y claro está a la Asociación Mexicana de Diabetes por compartirnos y regalarnos esta deliciosa receta para toda la gente, ¿verdad? Exacto, para todos. Oye, felicidades también por supuesto por el Día Mundial de la Salud. Muchas ¿no? gracias. Chef Luis Carlos, Gracias, pues muchas gracias. Yo me voy a quedar Gracias, Vale. a disfrutar de esta ensalada que también, claro, pues para los niños, como lo bien que lo comentaba, para que se vuelvan Sí. fuertes. Fuerte, tú que vienes presumiendo. Claro Hay que está. presumir, ejercicio. Oye, ¿quieres también para que Gracias, pruebes tantito, sí. Valeria? ¿Qué tal? Tú no, chef. No, ya. Nosotros la probamos, ¿te parece? Sin que Me parece Y bien. ya después le guardamos al chef. Muchas gracias a los dos, de verdad que tengan Gracias. excelente día.